Hola familia, esta semana Dios sigue recordándonos que Cristo vale la pena. Estamos adoloridos, tristes y agotados y nuestro corazón está roto, pero tenemos un Dios que anda con nosotros en esto. Isaías 53 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y también tenemos en Hebreos que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Obviamente estamos hablando de pecados y etcétera, pero también de los dolores, las pérdidas de la vida. Dios en la persona de Cristo anduvo con nosotros en eso. Y la historia de la Biblia es que el Dios del universo entró en medio de nuestro dolor, lo compartió y ahora nos consuela, porque en Cristo Él ganó la victoria. Y en eso tenemos la esperanza. Y hoy nos mantenemos fuertes en esto. Cristo vale la pena. Vivimos en esta esperanza por medio de Él. Y familia Santillán, andamos con ustedes, los amamos, los queremos. Y quiero empezar en oración. Padre Dios, guíenos en este pasaje, en este día, en la esperanza del Evangelio, en la esperanza de Cristo, te pido. Exalta tu nombre, exalta el nombre de Cristo en nosotros, te pido. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana llevé a Drew y a Gavin a Big Boulder Field, lo que ven en la pantalla. Es un campo de 6 hectáreas de piedras grandes. Es el producto de los glaciares del pasado. Y en el transcurso del tiempo, un glaciar afectó el clima, la tierra y dejó aquí pues este campo grande de piedras. Y es producto de mucho tiempo, ¿no? El tiempo del glaciar en avanzar, el tiempo del deshielo en acabar con el hielo y el glaciar, el proceso de cambios en romper las piedras poco a poco por las fuerzas de la erosión y el proceso lento de reforestación, pues poco a poco la vegetación viva retoma el área y ves en medio de las piedras hay unos árboles. Pues Dios ha usado todo esto para darnos algo interesante y bonito. Entonces, esto muestra un hecho de la vida. Normalmente Dios usa un proceso de pasos pequeños para llevar a cabo sus propósitos. Pues a veces buscamos que se abra el mar rojo o que Dios se nos revele en el fuego y una voz del cielo. Pero la realidad es que Dios trabaja más a través de un suave murmullo, como con Elías en la primero de Reyes 19. Y nuestro pasaje de hoy, 2 de Timoteo 2, 7 al 13, nos muestra esta realidad por el ejemplo de Cristo y por el ejemplo de Pablo. Pues primero Pablo establece que Cristo vale todo. Cristo es la base de la fe. Todo nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Después él anima a Timoteo y a nosotros a perseverar en él. Hay tanta esperanza maravillosa en Cristo que Él merece nuestra perseverancia, pase lo que pase. Porque Cristo vale la pena. Y hoy vamos a ver la necesidad de alimentar la esperanza que tienes en Él. Sigue con la esperanza, desarrolla, fomenta esa esperanza que tienes en Él. Entonces hoy quiero que nos animemos, nos aferremos más y más a Cristo como iglesia. Él vale la pena, Él es todo. Y debemos alimentar la esperanza día tras día en un proceso natural como las que daba formación poco a poco al campo de piedras grandes, o como también la alimentación que poco a poco hace crecer a un bebé, a un hombre, como ven a cierto niño ahí.
Y hoy vamos a explorar el pasaje de 2 de Timoteo 2, versículos 7 al 13. La semana pasada vimos la importancia de mantenernos en fidelidad y en fuerza en acción de la vida, en versículos 1 al 6, a pagar el costo de seguir y servir a Cristo, porque Él vale la pena, cualquier costo, Cristo vale. Y hoy veremos que esa esperanza se alimenta en conocimiento y en confesión de la verdad. Y la semana pasada vimos que el texto estaba estructurado por tres imperativos: fortalecer, enseñar y soportar. Son acciones que hacer, forzarnos. Y hoy vemos dos órdenes más: reflexiona y recuerda. Y empezamos con versículo 7, que dice: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Este mandamiento, reflexiona, significa medita, conoce, aplica. Y su idea principal es la sabiduría. Es información, en este caso, el temor del Señor, aplicada a la vida real. Recuerda lo que vimos la semana pasada y piense en cómo se vive en tu vida. Pues, y esto reflexiona, no es simplemente, oh, qué interesante idea, Pablo, sino, tengo que vivir esto en esta manera. Tengo que quitar estas distracciones de mi vida. Pues me comprometo a capacitar a otros varones y enfatizarlos el valor supremo de Cristo. Voy a seguir a pesar de este problema en mi vida. Entonces, reflexiona no es acumular información como un académico, sino aplicarla prácticamente en mi vida. Y porque la vida cristiana no es una vida solitaria, Dios anda con nosotros. Dice Pablo, el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Él no te deja solo para descubrir la verdad por ti mismo. Él te va enseñando, pues nos ha dado la revelación de la Biblia. Y entonces Él sigue aclarando, mostrando en comunidad con los demás. Este versículo expresa un concepto clave de la Biblia. Pues primero, Pablo manda algo: reflexiona, esfuérzate tú en entender. Haz el trabajo de meditar y estudiar y reflexionar, comprender. Esto no es pasivo, pero a la vez, solo Dios da entendimiento, da el poder, el impulso de aplicación. No llegamos a la sabiduría solos. Dependemos de Dios primero. Dependemos de su familia segundo. Entonces, ves que aquí trabajamos para entender y que a la vez dependemos de Dios en nuestro esfuerzo para dar la sabiduría que resulta. Así trabaja Dios con nosotros. Pues no en la salvación. La salvación nunca ha sido, no es y nunca será una cooperación entre Dios y nosotros. Es don de Dios. Es el regalo de su gracia que recibimos por fe. No ganamos la salvación por ningún esfuerzo. Sin embargo, el crecimiento, la sabiduría, el servicio fiel, todos estos dependen de nuestros esfuerzos, siempre en dependencia de la gracia y la bondad de Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo empieza en el capítulo diciendo: fortalécete, enseña con fidelidad, soporta con disciplina. Son los quehaceres de la vida cristiana fiel. Un ejemplo de esto es la agricultura. Pues mi suegro, como vimos la semana pasada, es granjero y aparte de la paja,
que vimos, él también siembra milpa. Y sus elotes son famosísimos en su pueblito, pero también es mucho trabajo. Él tiene que sembrar, fertilizar y defender contra hasta los osos en su campo ahí ven. Um, pero es Dios quien da la lluvia, da la cosecha. Él creó todo el proceso natural del crecimiento. Así es con nuestro crecimiento espiritual. Reflexiona para llegar a la sabiduría, pero Dios es quien da la comprensión. Y el segundo mandamiento aquí es recuerda. Pablo dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Entonces, no dejes de recordar. Es una orden continua. Sigue recordando por el lado positivo. Recuerda siempre a Cristo, todos los días. Por eso los cristianos han siempre hecho confesiones de Cristo desde el Nuevo Testamento. Pues sí, somos un pueblo definido por la doctrina que creemos y confesamos. Por eso hay que repetir las confesiones, memorizar las escrituras. Y Pablo nos recuerda aquí dos aspectos de la doctrina. Primero, Jesús murió y resucitó, y también Jesús es hijo de David. Primero, no sé por qué la NBI cambia el orden, pero Pablo empieza con Jesucristo levantado de entre los muertos. El Evangelio es Cristo crucificado y resucitado. Y Pablo aquí enfatiza la resurrección porque había un ataque de falsa doctrina en la iglesia, como veremos en el versículo 18 de este capítulo. También lo hace porque empieza con la esperanza. Cristo resucitó. Este es el hecho fundamental de la fe cristiana. Es la esperanza maravillosa que tenemos. La segunda confesión es que Jesús es el Hijo de David, pues Dios cumple sus promesas y Jesús es la meta, el cumplimiento mayor de todas sus promesas. En 2 de Samuel 7 vemos la promesa a David de un hijo. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Y luego en versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Promesas para un hijo de David que se cumplieron y se cumplirán en Cristo. Jesús es un ser humano, el prometido de Dios para la salvación de Israel y de toda la humanidad. Él es Dios y Él es ser humano. Nuestra esperanza empieza con una confesión repetida. El Evangelio es la confesión correcta de Cristo. Es el mismo mensaje que Pablo compartió con Timoteo en la presencia de muchos testigos que vimos la semana pasada en versículo 2. Entonces tenemos dos mandamientos en este pasaje, en dos versículos. Reflexiona y recuerda. Eso es muy intelectual, ¿no? Pero Pablo ahora nos muestra que no. La vida cristiana, la esperanza cristiana, no es algo limitado a ideas, a la doctrina, al más allá. No, es parte de nuestras vidas cotidianas. Porque Pablo está viviendo en un mundo muy real. Vemos, este es mi evangelio, continuamos, porque por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pues, papás, cuando enseñas a tus hijos algo,
algo en la cocina, algo en la casa. ¿Qué tienes que hacer? Pues si lo haces bien, primero tienes que enseñar, mostrar y decir, hacemos esto. Después dejas que lo hagan tus hijos. Les guías, les corriges y entonces lo hacen ellos. Y pues este es el proceso que Pablo habla con Timoteo, su hijo espiritual, en su ministerio. Sin embargo, pocos de nosotros, papás, pondríamos el ejemplo de ser malhechor, o sea, ser criminal a nuestros hijos, ¿verdad? Ah, y aquí Pablo entonces se dice, o sea, al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero Pablo en efecto está diciendo, la esperanza de Cristo vale la pena tanto que acepto las cadenas de los malhechores. Esta palabra criminal, malhechor, es la palabra que Lucas usa para los criminales crucificados al lado de Cristo. Vimos la semana pasada el ejemplo de un soldado, un atleta y un campesino, un trabajador en el campo. Ahora el ejemplo es que Pablo mismo pues se muestra, se acepta como malhechor, criminal, y así era que el imperio romano lo veía. Pero, a pesar de eso, el evangelio triunfará. La palabra de Dios no está encadenada. Y es necesario que vivamos con esta perspectiva, con la esperanza. Pase lo que pase conmigo, sea lo que sea mi situación de necesidad de trabajo, de la enfermedad de COVID, de las realidades dolorosas que estamos viviendo esta semana, familia. A pesar de la muerte, la palabra de Dios no está limitada, no está sujeta a mis problemas. La palabra de Dios, el mensaje de un Dios que rescata del mal por Jesucristo, es la verdad en mi vida y seguirá siendo la verdad controladora de mi vida. Piensa otra vez en la situación de Pablo. Está en la cárcel, con la certeza de la condenación y la muerte. Abandonado por casi todos, con las preocupaciones y el peso de las iglesias. Pero aún puede decir con esperanza, la palabra de Dios no está encadenada. Dios está en control y su plan seguirá conmigo o sin mí. Cristo será predicado y Él ganará. Así que todo lo soporto. Soportar, aguantar, persistir es una de las palabras claves en el Nuevo Testamento para la paciencia, la perseverancia. Y Pablo dice, me mantengo fiel, sin rendirme. Y veremos que tiene un motivo por su perseverancia. No es el amor al sufrimiento, no es es el auto-odio, no, sino es como soldado fiel, que soporta todo para complacer a su capitán. Pablo tiene el motivo de la palabra de Dios, el Evangelio, y es por el bien de los elegidos. Los que fueron elegidos son los creyentes, los que creen y confían en Cristo. Dios los ha elegido para la salvación. Y vemos que decirlo así no es ser muy pasivo, esperar una acción sobrenatural o una voz del cielo de parte de Dios, de los elegidos, no es crear una clase especial de personas más santo que los demás. No, no, no. Siempre Pablo está diciendo los que reciben a Cristo son los elegidos de Dios. Y vale el trabajo, vale el sacrificio, vale el sufrimiento para llevar el Evangelio a la gente. Ellos han sido electos porque han oído el mensaje y han creído el mensaje. Y así los elegidos creyeron porque oyeron de Pablo.
quien les predicó, porque Él fue enviado y Él sufrió y Él aguantó, pagó el costo para llevar el Evangelio a ellos. Y dice aquí, vale la pena, vale cualquier costo. Vale el costo porque también ellos alcanzarán la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así alcanzaron la salvación por los esfuerzos, la predicación, el sufrimiento de Pablo, y esto resulta en una gloria eterna. Volvemos al principio, pues igual que la base del ministerio, la fuerza de Timoteo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. La salvación, el rescate del pecado y de la muerte y del infierno, de una vida sin razón, solo se alcanza por Cristo Jesús, resucitado de la muerte, Hijo de David. Y la salvación implica no solo el rescate, sino la gloria. La esperanza de los elegidos es gloria eterna. Disfrutar, maravillarse, adorar y vivir en la gloria eterna de Dios, que nunca se marchita. Pues que otros compartieran esa gloria, valía toda la pena para Pablo, todos los sufrimientos. Pablo está comprometido por ese motivo increíble de compartir en la gloria de Dios. Así entonces, como un papá pone un ejemplo para su hijo a seguir, la vida de Pablo aquí es el ejemplo de todo lo que ha escrito a Timoteo en este capítulo. Sé fuerte, enseña, soporta la dificultad, enfócate, reflexiona, recuerda quién es Cristo. Y así, esa visión que pasa a Timoteo exalta a Cristo, da gozo en alcanzar a la gente. Pablo pone un ejemplo concreto de la esperanza vivida, porque Cristo vale la pena. Entonces aquí tenemos un comienzo falso de Usain Bolt, el mejor corredor, ¿no? Ven la expresión en su cara, no, así se quedó descalificado de un campeonato en 2011. Y vemos aquí que un comienzo falso pues afecta todo el resto, ¿no? Y vemos que la fe cristiana no es meramente una confesión de doctrina, es una esperanza de gloria basada en Cristo y vivida en el mundo real. Entonces, nuestra fe es más que creer las cosas correctas y confesar un credo puro, pero se basa en eso. Si empezamos con una confesión mal, vamos a crecer mal. Y este himno pequeño que tenemos en versículos 11, 12, 13, expresa esta idea. Hay confesión de doctrina del Evangelio del Pablo, pero también hay exhortación y amonestación y esperanza. Entonces, este mensaje es digno de crédito. Empieza bien, Timoteo. Y ese buen comienzo empieza con Cristo. Pablo dice primero, si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Quieres el secreto de un buen matrimonio? La palabra con. Hacer todo lo posible con tu esposo. Compartir todo con tu esposa. Y también esto es el secreto del Evangelio. Identifícate con Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Evangelio es la identidad con Cristo. Morir con Él al pecado. Vivir con Él en su resurrección. Pablo empieza primero con esto. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y
Si resistimos, también reinaremos con Él. Esta palabra aquí es perseverar, permanecer. Similar a soportar. No es la misma palabra, pero es un concepto similar. La idea de perseverancia es tan importante en el Nuevo Testamento, que como ya hemos dicho, Jesús animó a sus discípulos en Juan 15, el pasaje de yo soy la vid, ustedes son las ramas. El concepto ahí es permanecer, morar, vivir en él. Acá tenemos una palabra de esa misma familia y es persistir hasta el final. El premio de perseverar es compartir la gloria del Rey Jesús. Pablo está empezando este himno con gloria, con esperanza, y hace una base, como vemos ese castillo, sobre una roca. Pero si lo negamos, también Él nos negará. Y ahora que encontramos un problema, una dificultad en entender, si Él nos negará, eso quiere decir, todo el mundo se estará preguntando, ¿eso quiere decir que se puede perder la salvación? Pues yo veo más y más en el Nuevo Testamento este énfasis en permanecer. Es una forma de mostrar lo que eres. Si verdaderamente perteneces a Cristo, si verdaderamente has compartido en su muerte y en su resurrección, si verdaderamente eres hijo, vas a permanecer, vas a persistir. Simplemente aquí Pablo está dando el inverso de permanecer, por decir, el no permanecer muestra que uno no pertenece a Cristo. Él nunca, jamás puede negar lo suyo. Entonces, si el dicho anterior, si resistimos, es el lado positivo, es la exhortación positiva, este es una exhortación negativa. No dejes de permanecer, no lo niegues. Es una exhortación negativa para animarnos a la persistencia. Porque si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Pues Pablo, no nos ayudes aquí. Persisten las cuestiones entonces. Pues, ¿qué será infiel? Pues, ¿qué tal un pecado? ¿Qué tal las dudas entonces, Pablo? Pues esta palabra infieles ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento y 3 veces tiene que ver con los discípulos después de la resurrección que no pueden creer que Jesús ha resucitado. 5 veces tiene que ver con no creer el mensaje del Evangelio. Y el contexto, por este contexto del pasaje, podemos ver que quiere decir algo entre la duda y la desobediencia, el rechazo. Básicamente dudar, desobedecer, pecar, no nos puede quitar de Cristo, porque Él sigue siendo fiel. Y si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestra salvación depende de Dios. Nuestra salvación depende de la persona y la obra de Cristo. Hay perdón por nuestros fracasos, porque Él cumple sus promesas. Siempre. Romanos 10 dice, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado, citando un pasaje en Isaías. Entonces, este pasaje, este punto número 4 del himno, es otra exhortación con promesa. No temas, aún en el fracaso, Dios sigue siendo fiel. Porque ya que Él no puede negarse a sí mismo. Hay un sinfín de ejemplos en que la gente no vive lo que es. Pues a veces has oído que alguien dice, no sé por qué hice eso, porque no soy así. O sea, no se me ocurre por qué dije eso, nunca quisiera decir eso, no es lo que pienso.
Pero Dios no es así. Y nuestra base es la roca que es Dios, como otra vez el castillo sobre la roca. Él siempre actúa consistentemente con su carácter. No hay cambios con Él. Y nuestra salvación depende de Él. Y si nuestra salvación depende de Él, de la obra y la persona de Cristo, Pablo aquí en todo este pasaje está diciendo que Cristo vale la pena. No nos defrauda, nunca. Dios va trabajando en nuestros esfuerzos de reflexionar y recordar y persistir. Dios usa nuestro trabajo de profundizarnos en el Evangelio. Dios usa nuestro tiempo en la palabra, tiempos personales, tiempos con los demás en estudios. Y Pablo está diciendo, Cristo vale la pena. Alimenta la esperanza que tienes en Él. Un desayuno favorito de la familia son waffles. Y por tradición familiar es uno de los muy pocos platos que yo, el papá, siempre preparo. Y se preparan la noche anterior. O sea, hago la mezcla con levadura para que tenga chance de formar una masa sabrosa y ligerita. A veces a las 11 de la noche, pues no quiero hacerlo, pero sé que si me esfuerzo, pues algo para hacer la mezcla, en la mañana estaremos juntos desayunando y valdrá la pena, como ven en la foto, ¿no? Ahí, que se me antoja. Entonces yo tomo el tiempo y mezclo la harina, la sal, pongo la levadura, azúcar, leche, mantequilla. Y durante la noche, cada ingrediente realiza su acción, su rol en la mezcla, y así en la mañana todo está listo y disfrutamos unos waffles deliciosos. Y sé que varios de nosotros estamos pasando por pruebas que ni puedo imaginar. Liz, Simón y Chávez, Roberto, Vicky, Julia y familia. Lamento mucho sus sufrimientos. Familia, tenemos que ser las manos de Dios, sus pies, su consuelo en estos días. Fíjense, en los últimos 4 meses tantas pérdidas hemos vivido como familia y no he mencionado a todos. Ahora quiero aplicar este pasaje, esta esperanza a nuestra situación. La semana pasada vimos el lado de Cristo vale la pena, mantente fuerte y fiel en su servicio. Y eso me retó a mí en examinar mi disciplina, mis acciones, mis prioridades. Pero esta semana, aunque el énfasis claro de Pablo sigue siendo Cristo vale la pena, ahora Él nos llama la atención a la esperanza que tenemos en Él. Y esperar no es una acción activa, sino es una respuesta a lo que sabemos. Entonces, Pablo quiere que alimentes la esperanza que tienes en Él. Y la realidad es que todos vamos a pasar por las pérdidas, las pruebas que están realizando Liz, los Santillán y otros, si es que todavía no lo hemos vivido. Tarde o temprano, yo tengo que enfrentar la pérdida, la enfermedad, la muerte en mi familia. Y Pablo está escribiendo estas palabras también sabiendo esa realidad, esperando la muerte en Roma. Entonces tenemos hoy que prepararnos. Y esto solo se hace profundizando nuestro conocimiento y el amor que tenemos para Cristo. Hoy, ¿qué tan serio vas en conocer a Cristo? ¿Cómo has tomado en serio leer la Biblia, orar,
comprometerte a un estudio en la iglesia, ser discipular, buscar crecer en esta familia. Mi familia, ahora estamos en la noche anterior, con corazones rotos, tristes, cansados, haciendo nuestra parte de la mezcla, por usar el ejemplo de los waffles. Pero si seguimos fieles, si alimentamos esa mezcla de esperanza que tenemos en Cristo, sabemos con certeza que Dios también está trabajando. Y nuestra esperanza es para una mañana gloriosa, cuando veamos su gloria y comamos con Él junto en su mesa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará en sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Cristo vale la pena. Alimenta esa esperanza que tienes en Él.